Imaginemos por un momento un mundo donde absolutamente todo lo que se consideraba permanente se ha venido abajo por completo. Un colapso estructural a todos los niveles. Exacto. Las estructuras políticas más sólidas, aquellas que parecían inquebrantables, de repente ya no existen. Las calles que conectaban el mundo conocido se han vuelto peligrosas, la economía centralizada es un recuerdo lejano y la certidumbre sobre el futuro se ha evaporado por completo. Es un escenario casi apocalíptico, desde luego. Ese es exactamente el escenario en el que nos adentramos hoy en esta inmersión profunda. Nuestra misión es analizar un documento fascinante titulado Episodio 47 San Gregorio Magno, 12 de marzo. Y el objetivo es extraer una clase magistral sobre el liderazgo, pero en la peor de las crisis imaginables. Y bueno, es vital subrayar desde el principio que no estamos ante un simple relato de historia antigua para quienes nos escuchan hoy. Las notas que vamos a examinar actúan como un manual de supervivencia asombrosamente actual. Totalmente. Nos explican cómo la combinación de una fe profunda y una organización implacable tiene la capacidad real de sostener una civilización entera cuando todo alrededor, digamos, parece desmoronarse. No es solo un repaso biográfico, es un estudio muy profundo sobre la psicología de la resiliencia frente al colapso total. Así que, con ese telón de fondo, comencemos a navegar por los apuntes de nuestras fuentes. El documento nos sitúa en la Roma del siglo VI. El panorama no podría ser más desolador. El Imperio Romano de Occidente, aquella superestructura colosal que había dominado el mundo durante siglos, ha caído. Ha desaparecido. Eso es, y las notas son muy claras al describir lo que esto supuso para Europa. Hablan de invasiones constantes, de una inestabilidad absoluta y de una pobreza generalizada. Vale, vamos a desgranar esto, porque es muy fácil leer esas palabras en un copel y no sentir su peso real. Hablamos de vivir en un estado de emergencia perpetuo, sin descanso. Efectivamente, hay que hacer el ejercicio mental de situarse en ese vacío. La caída de una civilización no es un evento de un solo día. A ver, es un proceso agónico. Claro, no es como en las películas. Exacto, no es un fundido a negro. Significa despertarse por la mañana y ser consciente de que ya no hay un gobierno central que garantice la más mínima seguridad. Significa que los acueductos dejan de repararse, que el suministro de alimentos, que antes fluía de forma tan organizada, de repente desaparece. Las monedas pierden su valor. Las leyes se vuelven papel mojado. Para cualquier persona que habitara en esa época, la sensación de orfandad institucional debía ser absolutamente abrumadora. El horizonte dejaba de ser un lugar de promesas para convertirse en una fuente constante de amenazas. Es un terror psicológico constante, el saber que no hay nadie al volante frente al caos. Y lo que resulta fascinante aquí es el momento exacto en el que entra en juego nuestro protagonista. El documento subraya el año 590. Ese es el año en el que Gregorio es elegido papa. Hay que detenerse a pensar en la psicología de este momento histórico en particular. Es clave. Asumir un cargo de liderazgo en tiempos de bonanza, cuando las arcas están llenas y las instituciones funcionan como un reloj suizo, bueno, es un camino directo hacia la gloria personal. Pero ser elegido líder en el año 590 era, a todos los efectos prácticos, aceptar ser el capitán de un barco que ya está en el fondo del océano. Es una analogía perfecta. No asume el mando en una época de esplendor, asume la responsabilidad de gestionar la ruina absoluta. Exactamente. Y según nos dice el texto, su pontificado marcó profundamente el rumbo de la Iglesia, precisamente porque tuvo que redefinir, desde cero, lo que significaba liderar en medio de esas ruinas. No había un manual previo para operar en un vacío de poder tan inmenso. Lo que nos lleva a uno de los puntos más reveladores del texto, que es la inmensa tensión que existía dentro del propio personaje. Esa dualidad es interesantísima. Resulta irónico que este hombre buscara exactamente lo contrario a lo que le tocó vivir. Las fuentes nos revelan que Gregorio no era un hombre que estuviera haciendo campaña política para conseguir el poder. El documento especifica que deseaba fervientemente la vida monástica. Quería desaparecer del ruido. Eso es. Quería una vida de contemplación, de silencio, de retiro espiritual. Pero, y cito el espíritu de los apuntes, la Iglesia necesitaba pastores. Esa tensión entre la contemplación y la acción es sin duda el núcleo de su figura. Y fijémonos que, para aterrizar este concepto, podemos usar una analogía muy cotidiana del mundo laboral. Pensemos en esa persona brillante dentro de una empresa o de una gran organización que simplemente quiere hacer su trabajo en paz.
El perfil técnico, digamos. Exacto. Alguien que disfruta enormemente de su labor técnica o creativa, que huye despavorida de la política de oficina, de los despachos y de los focos mediáticos. Pero de repente estalla una crisis existencial en la empresa. Y todos miran hacia esa persona. Claro, los directivos que tanto ansiaban los puestos de poder desaparecen o fracasan, y esa persona introvertida es arrastrada a tomar el timón, porque todos a su alrededor saben que es verdaderamente la única capacitada, la única con la integridad suficiente para evitar la quiebra total. Esa analogía captura a la perfección la esencia del líder renuente. Y es crucial profundizar en por qué esta renuncia inicial. Este rechazo casi visceral al poder por el poder resulta tan vital para un liderazgo efectivo en tiempos de crisis. A ver, ¿en qué sentido? Pues en las estructuras corporativas modernas a menudo se recompensa a los perfiles más ambiciosos, aquellos que hacen un ruido constante para ascender, buscando coronarse y disfrutar de los privilegios del mando. Ya, los que buscan la medalla. Exacto. Y sus decisiones, una vez arriba, tienden a centrarse en preservar ese estatus. Sin embargo, en un escenario de supervivencia pura, esa mentalidad es letal. ¿Pero hay un riesgo ahí? Alguien que no quiere el poder, que prefiere estar en su monasterio o en su cubículo técnico, podría simplemente paralizarse, mirar hacia otro lado o delegar todo por puro desinterés, ¿no? Podría, sí. Podría si no fuera por un factor determinante, que es el sentido del deber. Ah, claro. Los líderes que preferirían estar en la tranquilidad de la contemplación suelen ser los más responsables cuando finalmente asumen el gobierno, porque perciben el liderazgo no como un trofeo o una validación de su ego, lo perciben como una carga. Lo ven como un peso. Lo ven como un deber ineludible hacia su comunidad. Ese desapego del poder les permite tomar decisiones basadas puramente en la necesidad de los demás y no en su propia vanidad. Gregorio no quería gobernar, quería rezar en silencio. Y paradójicamente eso es lo que lo convertía en el candidato idóneo para una época donde gobernar significaba literalmente sufrir por los demás. Es decir, la falta de ambición egoísta se convierte en su mayor activo de gestión. Y esto se tradujo en una proactividad impresionante una vez que aceptó el cargo. El documento enumera una serie de acciones concretas de su pontificado que nos dejan ver a un administrador incansable, no a un monje encerrado en sus pensamientos. Desde luego que no. Las fuentes mencionan que organizó la ayuda a los pobres, reformó la administración e impulsó la evangelización de nuevos pueblos. Y son acciones que requieren una capacidad logística brutal. Reformar la administración en medio del caos significa poner orden donde solo hay pánico. Significa crear redes de distribución de alimentos, establecer quién hace qué y asegurar que los recursos, por escasos que sean, lleguen a quienes más lo necesitan. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Dentro de todas estas acciones, las notas destacan una misión muy famosa, que es la que Gregorio envió a Inglaterra, poniéndola bajo la dirección de una figura clave, San Agustín de Canterbury. Un movimiento muy audaz. Ojo con este detalle porque es alucinante. Imaginemos la situación un momento. Tu propia casa está en ruinas, tu continente está atravesando invasiones bárbaras, la economía no existe y la pobreza extrema asola las calles de tu ciudad. Lo lógico, el instinto básico de supervivencia, sería atrincherarte, cerrar las puertas y concentrar cada gramo de energía en el metro cuadrado que pisas. El modo supervivencia puro y duro, vamos. Exacto, pero la visión de este líder va mucho más allá. En medio de ese colapso local, tiene la claridad mental y la audacia para organizar misiones complejas hacia territorios lejanos e inexplorados como Inglaterra. Es una muestra de visión a largo plazo que resulta casi incomprensible desde una perspectiva puramente reactiva. Claro, el tema es que esa aparente contradicción es lo que las fuentes definen como la dimensión apologética de su pontificado. A ver, expliquemos eso un poco más. Sí, es fundamental aclarar este concepto para no perdernos. Cuando el texto habla de apologética, no se está refiriendo a debates teológicos abstractos o a eruditos discutiendo textos antiguos en una biblioteca cerrada. La apologética aquí se entiende como una defensa práctica y vital. ¿Acciones sobre el terreno? Eso es, demostrar la verdad y el valor de la fe a través de acciones que sostienen la vida humana. Es como decir, nuestra fe es real porque mientras el Estado ha desaparecido por completo, nosotros somos los que estamos manteniendo a la gente viva y educada. Precisamente, cuando el texto nos explica que las estructuras políticas se derrumbaron tras la caída de Roma, nos plantea una pregunta de fondo aterradora. ¿Qué ocurre con el tejido mismo de la sociedad? La fuente es categórica al respecto.
Fue la Iglesia la que mantuvo la educación, la que preservó la cultura, la que organizó la vida social y, por supuesto, la que garantizó la transmisión de la fe. Y San Gregorio fue la figura clave, la clave de bóveda en esa transición histórica monumental. Él y su red administrativa se convirtieron en el puente sobre el abismo. Un puente vital para Europa. Totalmente. No se trataba solo de sentarse a rezar esperando que los tiempos mejoraran por arte de magia. Se trataba de preservar el conocimiento, de crear redes logísticas de apoyo para que la población no muriera de hambre y de mantener un marco de convivencia civilizada. Y enviar una misión a Inglaterra encaja perfectamente ahí, si lo pensamos bien. No es una distracción del problema local, es una afirmación rotunda de que la civilización debe continuar expandiéndose, incluso si el epicentro original está en ruinas. Demuestra que la fe no es únicamente un conjunto de creencias íntimas que uno guarda para sí mismo en los malos tiempos. Claro, trasciende lo personal. Puede ser el motor operativo, práctico y logístico capaz de sostener la civilización entera en medio del colapso. Es una visión global operando en el peor escenario local posible. Gregorio demostró que la civilización occidental podía sobrevivir si simplemente cambiaba su centro de gravedad. Un cambio de paradigma verdaderamente profundo. Pasar de entender una institución puramente como una guía espiritual a verla como el andamiaje físico e intelectual que impide que el techo de la historia caiga sobre las cabezas de toda una generación. Y esto enlaza de forma directa con lo que el documento llama la clave espiritual de su pontificado. La filosofía detrás de todo esto. Exacto. Todo este esfuerzo organizativo titánico, toda esa visión estratégica a largo plazo, no nacía de una teoría de gestión empresarial, emanaba de una filosofía muy concreta, muy íntima, sobre el liderazgo. El texto nos dice que Gregorio enseñó algo que rompía todos los esquemas de su época. El verdadero pastor no domina, sirve. Y no se limitó a escribirlo en una carta o a predicarlo los domingos. Lo cristalizó en un título oficial que adoptó para sí mismo y que ha perdurado a lo largo de los siglos. Se autodenominó Servus Servorum Dei, que se traduce como siervo de los siervos de Dios. Es una frase que, leída hoy, puede sonar a simple cortesía institucional o protocolo, pero en su contexto histórico debía ser absolutamente rompedora. Si conectamos esto con un panorama más amplio, podemos apreciar la radicalidad absoluta de esa afirmación. Venimos de un imperio romano donde la figura del líder, del César, era considerada prácticamente una deidad. Intocable. Alguien que estaba sentado en la cúspide de una pirámide inamovible, diseñado para ser servido por millones de súbditos. Un sistema donde el poder se medía exclusivamente por la capacidad de dominar, de someter y de aplastar a los enemigos. La fuerza brutal como medida de éxito. Exacto. Y de repente, de entre las cenizas de ese mundo fundamentado en la dominación brutal, surge un líder que toma esa pirámide y la invierte por completo. Le da la vuelta por completo a la estructura de poder. El concepto de Servus Servum Dei establece que la verdadera autoridad no fluye de arriba hacia abajo, a través de la imposición o la fuerza. Fluye de abajo hacia arriba a través del cuidado. Liderar ya no significa estar en la cima recibiendo pleitesía y tributos. Significa colocarse en la base, mancharse las manos de barro, soportar la presión y sostener el peso de toda la estructura para que los demás, los que están arriba, puedan prosperar y sobrevivir. Es tremendo. Es una redefinición total y absoluta de la palabra poder. El poder deja de ser un privilegio personal y se convierte en una herramienta exclusiva para el servicio público. Y al pensarlo bien, es una redefinición que desarma por completo cualquier intento de tiranía o autoritarismo. Porque si tu título más alto, tu mayor aspiración, es ser el siervo de los que ya están sirviendo a otros, no queda espacio físico ni moral para el absolutismo ciego. Elimina la ambición tóxica de la ecuación del liderazgo de un plumazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la historia está muy bien, pero el propio documento que estamos analizando tiene un apartado final maravilloso titulado, precisamente, Actualización para hoy, y lanza un mensaje sumamente claro para quienes viven en tiempos de incertidumbre. Que somos todos, básicamente. Y efectivamente, nos dice que los cristianos, y por extensión podríamos aplicar esto a cualquier persona que busque guiarse por valores éticos profundos y constructivos, están llamados a algo mucho más grande e importante que simplemente sentarse a lamentarse por lo mal que están las cosas o lo oscuro que pinta el futuro. El texto es tremendamente contundente en este aspecto. Afirma que el llamado es a servir y a construir,
Y nos recuerda algo que a menudo olvidamos, que la santidad o la excelencia moral, un concepto que a veces puede parecer etéreo o inalcanzable, se vive de forma muy real, tangible y terrenal en el liderazgo responsable del día a día. En las acciones cotidianas. Eso es, no se trata de aislarse del desastre, de huir al campo a esperar que pase la tormenta mientras el mundo arde. Se trata de arremangarse, de bajar a la arena y empezar a levantar muros de esperanza y sobre todo de asistencia real. Plantearse esto hoy en día es un bofetón de realidad. Cuando las cosas van mal a nivel social o económico, la reacción instintiva generalizada suele ser la queja continua, el cinismo o buscar culpables desesperadamente. Pero este enfoque exige exactamente lo contrario. Es un llamado innegociable a la acción constructiva. Cuando el mundo se queja del caos, la respuesta desde este paradigma de liderazgo es empezar a construir proactivamente ladrillo a ladrillo. Y esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestro entorno inmediato. A ver, Ser responsable y ético en el puesto de trabajo, por humilde que sea. Cuidar de la comunidad local, del barrio. Tomar decisiones que beneficien al grupo por encima del individuo en momentos de escasez económica. Todo eso es, en esencia, ejercer ese liderazgo del que hablaba y que practicaba Gregorio. al final plantea una disonancia cognitiva muy interesante para nuestra época contemporánea, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que está completamente obsesionada con el protagonismo, con las métricas de vanidad, con el ruido mediático y con la imagen pública del éxito. Exacto. Y por eso, ¿qué destaca más de esta actitud frente a las crisis de hoy en día? Precisamente su silencio estructural. Qué buena forma de definirlo. Es un liderazgo que no busca el aplauso, que no necesita validación externa continua, sino que se centra obsesivamente en la eficacia a la hora de aliviar el sufrimiento ajeno y preservar lo valioso de la cultura. Frente a los discursos vacíos, frente a las soluciones mágicas que prometen los populismos cuando surgen problemas complejos, este documento nos presenta el valor del trabajo duro, invisible y constante. Esa es una perspectiva brillante para entender el peso de este análisis. Porque si lo pensamos bien, el trabajo que verdaderamente sostiene las infraestructuras vitales de nuestra vida cotidiana rara vez ocupa las portadas de los periódicos. Casi nunca. Es ese esfuerzo silencioso y constante de personas anónimas el que evita que el sistema colapse todos los días. Un enfoque que refleja fielmente la actitud de este Papa del siglo VI. Al recapitular todo lo que hemos desgranado en este análisis, la imagen mental que queda grabada es potentísima. Volvemos al punto de partida. Tenemos a un hombre que lo único que deseaba en la vida era la paz, el silencio, el estudio y la seguridad de un monasterio. Alguien que no quería, bajo ningún concepto, ser el centro de atención ni asumir las riendas del poder. Y sin embargo terminó guiando y, en muchos sentidos, salvando las estructuras civilizatorias occidentales en medio de una de las peores crisis de la historia. Y lo logró no adoptando las tácticas militares de los emperadores romanos que lo precedieron, ni imponiendo su voluntad mediante la fuerza bruta. Lo logró cambiando radicalmente el paradigma, pasando del dominio absoluto al servicio incondicional. Y los apuntes originales cierran este bloque con una elegancia que la verdad merece ser citada en su totalidad. Bajo un apartado llamado Cierre contemplativo, el texto nos deja un memorandum itineris. Una nota para el camino. Eso es, un recordatorio vital para llevar siempre en el bolsillo, que mezcla el latín original con su poderoso significado en español. Dice así: Memor esto, qui presidet serviat. El que preside, sirva. San Gregorio Magno, enséñanos a liderar con espíritu de servicio. Impresionante. Son palabras que, francamente, deberían estar esculpidas en la mente e incluso en las mesas de despacho de cualquier persona que asuma la inmensa responsabilidad de tener a otros bajo su cargo, ya sea en una gran institución o en una pequeña familia. Es un cierre perfecto, verdaderamente inspirador, que resume todo lo que hemos debatido hoy. Nos deja con una idea innegociable. El privilegio de presidir, de dirigir o de liderar viene con la factura innegociable de servir a los demás. Y antes de cerrar definitivamente este análisis, me gustaría dejar en el aire una reflexión profunda para nuestra audiencia. A lo largo del debate, nos hemos centrado en cómo el verdadero liderazgo, el que salva civilizaciones, suele ser silencioso e invisible. Si eso es cierto, cabe preguntarse hoy, mirando a nuestro propio entorno, ¿quiénes son esas personas en nuestras instituciones, en nuestras empresas, en nuestras comunidades, a las que nadie presta atención porque no hacen ruido, pero que si desaparecieran mañana harían que todo nuestro mundo colapsara?
Quizás la verdadera lección del siglo VI sea aprender a identificar, valorar y proteger a esos líderes invisibles antes de que llegue la crisis. Ha sido un viaje histórico y psicológico verdaderamente fascinante. Nos despedimos por ahora, recordando siempre mantener viva la curiosidad, seguir cuestionando nuestro entorno y sobre todo no dejar nunca de buscar y de aprender. Hasta la próxima inmersión profunda.